Bueno, contame, vos sos ateo, contame un poquito de vos, amigo. Si se pudiera poner esas palabras, sí, yo creo que hasta ahora es como la palabra Claro, supuestamente de sí. explicación, ¿no? Eh, Me dijeron que si no soy agnóstico y eso, pero no sé, es como que poner una etiqueta no me cierra mucho, ¿no? Pero bueno, sí, básicamente dudo de la existencia de Dios como lo plantean, por ejemplo, las Ajá. religiones, y me parece súper dañino el método que tienen de Sí, plantearlo, por lo menos en mi experiencia personal, me parece súper dañino en la manera en la que tienen de entiendo, plantearlo. entiendo. Pero sí, sí. Ok, entonces tu problema no es con la existencia de Dios, sino tu problema es con cómo las religiones plantean la existencia de Dios. Claro, sí, habría que definir qué es Bien. Dios, ¿no? Porque en eso seguro vos sabés Bueno, mucho ¿cuál es más. el Dios que vos rechazás o al que no crees? O sea, si yo te pregunto a vos, bueno, ¿qué es Dios? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Aquello que vos rechazás, esa idea que vos rechazás, ¿cuál es? Una especie de ser que se supone al cual hay que Ajá, pedirle, ¿no? O hay que ajá, orarle, ¿no? Por así decirlo, porque yo, por la manera en la que lo hacen, lo noto más como un pedido te que entiendo, si fuera, te no entiendo. sé, este, sí, básicamente eso. Y alguien que como que controla las cosas o mueve las fichas del tablero de la suerte y esas Te cosas, entiendo. ¿no? Que muchas veces lo veo, por ejemplo, cuando alguien está enfermo y le oran a Dios. Por ejemplo, esta es una de las cosas que me parece una Ajá. ridiculez, pero como idea, No, está bien, está bien, está bien, no decilo, como, tranqui, tranqui, tranqui. Sentite cómodo, ¿está bien? Decí las cosas que tengas que decir, estamos en buena onda, así que sentite cómodo. de una. O sea, me parece como que no tiene sentido, por ejemplo, decir, mira, mi tío tiene cáncer, ¿no? Por ejemplo, y por una cuestión de probabilidades, yo sé que, no sé, por ejemplo, de 900 uno Ok, se salva nomás, por está bien. decirte un número, ¿sí? Entonces, si yo le ruego a Dios que lo salve, si no se salva, es porque Dios No no era el quiso, no era momento, la o era voluntad el de plan de Dios. Dios. Y claro, y si sí lo salva, uy, qué bueno que rogué porque así Dios escuchó mi llamada y no sé. Entonces, me parece como una cosa tan loca, ¿no? Porque vos decís, por más que ruegues, la mayoría de las cosas que se piden no se cumplen porque es una cuestión de justamente de Ajá. probabilidades. Aunque no cambie, por ejemplo, otro ejemplo sería en este momento, que me pasó mucho con la Ajá. cuarentena, ¿no? Mucha gente religiosa pidiendo por un mismo fin, que es un fin, algo que beneficiaría a un montón de personas y no haría daño a nadie, como por ejemplo encontrar la Sí. cura del COVID, ¿no? Sin embargo, de tantos pedidos que uno dice, bueno, es que no pidió de corazón. De tanta gente, digo, ni uno pidió de corazón. O sea, eh, y sin embargo no pasó, ¿sí? Y sin embargo un montón de cosas pasaron en el medio que no beneficiaban a nadie. Entonces digo, en esos momentos en donde están las pruebas, por así decirlo, o donde están los hechos, yo no veo que funcione, ¿sí? O sea, uno podría explicar, sí, esta es la teoría, qué sé yo, pero en la práctica yo no veo que funcione ni que altere los números ni que, no sé, cambien las Te cosas. entendí, te entendí. Fue fantástico. Te vuelvo a repetir, habla con total normalidad y tranquilidad, que no me voy a ofender porque sé que tenés buena onda, así que no te sientas perseguido de que capaz que no usas las palabras correctas y que uno se puede, no sé, sentir dolido o algo por el estilo. Habla tranquilo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, fíjate qué interesante, porque pese a que si yo estuviese en tu lugar, capaz que sentiría lo mismo. Digo, si no la ganan, la empatan, ¿no? Porque tienen una respuesta para todo. O sea, si ocurre la respuesta a favor, viste, al final Dios obró respondiendo nuestras oraciones. Y si no lo hizo, bueno, Dios conocerá el porqué y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, entiendo de que muchas veces del lado de afuera es o la ganan o la empatan, nunca la pierden, no siempre hay una respuesta para todo y esa respuesta muchas veces está fundamentada en el desconocimiento, ¿no?
como no sabemos, bueno, pueden ser miles las alternativas. Ese es un buen planteo y que todo cristiano debería considerar que es un buen planteo, porque hay veces que nosotros, como que al hablar de Dios, lo reducimos tanto a lo sencillo, lo simple, que creemos que tenemos absolutamente la respuesta para todo, ¿no? O sea, vos vas a una iglesia y te dicen, no sé, che, tu viejo tiene cáncer, ¿no? Pues ponele, pido disculpas por el ejemplo, ¿no? Mi viejo tiene cáncer. Sí, Orá igual. y Dios probablemente en algunos lados te va a decir, Dios te va a responder, Dios te lo va a curar, y después al no recibir la respuesta que vos estabas esperando, y probablemente aún sin simpatizar mucho con la religión, capaz que la hiciste de corazón como última medida, ¿viste? O sea, ¿viste? Cuando ya tenés la manzana rodeada, le decís, bueno, no me queda otra, me juego por esta, y lo haces con un corazón realmente correcto porque estás tratando de encontrar esa solución y no se te da, bueno, viene y te dice, bueno, al final no era la voluntad de Dios, entonces es como que te quedás medio desnorteado, perdido, porque decís, bueno, pero y entonces estamos en el gran limbo, ¿no? No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que ese es un buen planteo, amigo, y que hay veces que los cristianos no lo tomamos en serio a ese tipo de planteos. Y yo estoy dispuesto a tratar de ayudarte con esa respuesta. No sé si voy a lograr satisfacer tus necesidades, ya sean intelectuales o emocionales, porque esta pregunta muchas veces puede surgir de la razón, como también puede surgir del corazón, porque probablemente hayas tenido alguna situación cercana, vos en primera persona, o quizás alguna persona cercana en donde vos has experimentado algo por el estilo y decís, che, al final es puro chamullo esto. Entonces, no sé si puedo llegar a satisfacer emocionalmente el de dónde sale esa pregunta. Creo que lógicamente si lo pensamos con cabeza fría, apartando el corazón, podemos tratar de encontrar una respuesta. Pero antes de eso, fíjate qué interesante que es, porque lo primero que te dije fue, bueno, ¿qué es lo que rechazás? ¿Cuál es el Dios que rechazás? ¿Es el Dios que te presenta la religión o es la idea de Dios en sí? Y todo lo que vos me describiste es una descripción de lo que en una iglesia evangélica suelen hacer un domingo por la noche cuando te dicen levantar las manos, cerrar los ojos y orar con el corazón, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo vos, me parece a mí, desde mi humilde punto de vista, pegaste un salto que a vos personalmente no te conviene en este momento, porque vos dijiste que, pese a que no te gustan las etiquetas, no te considerás un ateo, o que quizás te considerás ateo, pero porque tenés que decir algo de vos mismo. Pero tu problema es con la existencia de Dios. Después uno tiene que, después de resolver ese planteo, si es que hay razones para creer en la existencia de una deidad, tenemos que preguntarnos cuál deidad. La deidad que nos venden todos los domingos en las iglesias, la deidad de las deidades hinduistas, la deidad del Islam, ¿cuál es la deidad verdadera? Pero me parece que vos estás pegándote un salto. No estás pensando en la existencia de Dios, sino que estás tratando de digerir lo que en una iglesia te dicen acerca de Dios según su propio credo. Y me parece de que yendo por ese camino, me parece que nunca vas a encontrar una buena respuesta, alguna respuesta que te satisfaga intelectual y emocionalmente. Es un consejo. De hecho, mi tío es católico, estuvo practicando el sacerdocio Mira, y toda la carrera católica. Y, y bueno, estudié teología, estudié filosofía, y me siento a hablar con él y al final me doy cuenta de que no tiene una respuesta y me termina diciendo, bueno, no sé, lo hablamos otro día. Y digo, tantos años de filosofía y teología para responder una pregunta que creo que, digamos, cualquiera se puede hacer, ¿no? Más allá de eso, a lo que voy es, si yo te lo planteé porque, digamos, no vamos a estar todo el día en el live, ¿no? Te lo planteé como puntual, pero a ver, no creo en el Dios que plantean las religiones, que se basa en la dependencia, ¿sí? Y lo veo en el actuar de todas las, digamos, de las maneras de actuar de la gente, de cómo le inculcan y demás, que se basa en la dependencia, como si fuera el padre y vos sos un un borrego. niño al cual no tenés, claro, no tenés poder
entonces tenés que pedirle al poderoso Bien, que entiendo, obre entiendo, por vos. entiendo. Y me parece, o sea, realmente totalmente tóxico y nocivo, que es eso a lo que iba, sobre todo, que esto lo plantea Dallas, que yo no soy fan de Dallas ni nada por el estilo, porque me parece semejante payaso en algunas cosas, pero creo que el tema, sí, de trasfondo, es que la manera de abordar el tema y de practicarlo es totalmente tóxico, porque hay una frase que dice, la religión es el opio del pueblo, y justo ahí una de las personas que está en el live que escribió un comentario dijo, por ahí no te ayuda a que tu tío se sane de cáncer, pero te la hace pasar mejor. Y yo digo, o sea, eso es literalmente lo que se explica en esta frase, de que la religión es el opio del pueblo. O sea, con una fe sin resultados, lo único que buscan es calmar sus emociones y sentirse protegidos como un niño con su padre. Y al fin y al cabo es vivir como un niño en el Te cuerpo de un entiendo, te adulto. entiendo. Bueno, decirte dos cosas. Obviamente no te lo quise decir en el momento, pero cuando ibas desarrollando tu argumento, era como si lo tuviera a Dallas más joven delante mío, ¿no? Porque era una reproducción de lo que muchas veces él dice. Con todo respeto, es un argumento que él suele utilizar, ¿no? Pero más allá de eso, mirá, y te vuelvo a centrar en este punto. Yo creo de que el planteo que haces es importante. No estoy esquivando la pelota. De hecho, creo que yo podría ofrecerte una respuesta cristiana lógica y en términos lógicos buena, ¿está bien? Pero vuelvo a repetir, Uh-huh. yo no creo que, por lo menos, según lo que vos estés presentando, las ideas que vos estás presentando ahora, yo no creo que vos tengas un problema con la existencia de Dios. Vos tenés un problema con cómo se presenta a Dios específicamente en el cristianismo. Por eso quiero arrancar con esta pregunta. ¿Crees que la realidad espaciotemporal, ¿no? Lo que vemos, en donde estamos, ¿no? El universo o todo lo que trascienda el universo, que también sea materia, espacio, tiempo y demás, ¿crees que necesariamente tuvo que haber tenido una causa? No, Ok, y entonces, a ver, si la realidad no tuvo una causa, eh, que es eterna, infinita, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas la existencia del universo? Y cuando digo universo no me refiero solamente a este universo en el que nos encontramos que está en continua expansión, sino también apelando a posibles multiversos. La realidad en sí, si no tuvo una causa, si no tuvo un momento de origen, ¿cómo explicas su existencia? que yo no la pueda explicar no significa, o sea, es como, a ver, Diego Dreyfus habla un poco de esto, ¿no? Pero yo no sé explicar para qué se hizo la realidad si no Yo no tiene un estoy fin. hablando del para qué, ¿eh? Pero sí, Yo entiendo. no te dije para qué, con qué razón, ¿eh? Yo no te estoy hablando de cuál es la razón por la que existimos. No, yo te estoy hablando de una causa, no de una razón. La causa, ¿no? O sea, sabemos todos de que a ver, este lápiz tuvo una causa, ¿no? Creo que hay solamente dos ¿Un por qué? opciones en cuanto a la realidad y al universo. O tuvo una causa o es eterno en el pasado, ¿no? ¿Cuál es la postura que vos asumís con respecto a la realidad? A ver, yo no, si tuvo una causa, bien, yo no la conozco, entonces no te puedo decir sí, tuvo una causa, porque si no sé cuál es la causa, ¿cómo lo voy a afirmar? Por tanto, tampoco puedo decir que no tuvo causa. Lo que yo creo personalmente es que, eh, ¿cómo decirlo? Mira, Las mira, eso ya mira, me gustaría ayudarte ahí, porque yo no estoy de acuerdo con esa idea que estás presentando que
porque vos no conozcas la causa, no podés decir que tuvo una causa. Supongamos lo siguiente, supongamos que nos vamos, a ver, los dos somos argentinos, ¿no? Supongamos que nos vamos, no sé si alguna vez estuviste en Buenos Aires. ¿Visitaste Buenos Aires alguna vez? ¿Conocés los bosques de Palermo? Bueno, supongamos que una mañana, un domingo por la mañana, hora de verano, nosotros nos encontramos 9 de la mañana en los bosques de Palermo, no hay nadie, ¿no? Nos ponemos a caminar porque, no sé, nos encontramos para charlar de la existencia de Dios, ¿no? Suponete que en medio del camino nos encontramos con que hay un árbol talado sobre el camino, ¿no? Y vos te das cuenta que está cortado al ras. Vos no sabés quién ha cortado el árbol. Vos no sabés cuál ha sido la causa del por qué ese árbol está así. Pero aunque desconozcas cuál es la causa, inferís que hubo una causa para que ese árbol estuviera de la forma en la que está. ¿Se entiende cómo a través de este ejemplo, vos aún desconociendo cuál es la causa, podés asumir, dado los efectos, que existió una causa, más allá de que vos no conozcas cuál es? Sí, pero eso ya es una presuposición y no podés hacer una afirmación en base a una presuposición. Pero, O sea, pero te hago una pregunta. Si vos te encontraras en el camino del bosque de Palermo, un árbol talado caído en medio del camino, ¿no? Al ras, ¿es una presuposición injustificada? ¿Es irracional pensar de que el árbol tuvo una causa, de que el árbol está así por causa de una causa que le precede? No, no sé, capaz podría, podría, digo, no sé, ser una genética distinta y que haya nacido así. No sé, me explico, o sea, no es, a ver, que yo lo suponga, porque yo estoy acostumbrado a que si veo un árbol talado, alguien lo taló, ¿sí? Ese ejemplo, usarlo para un cuestionamiento de la vida misma, no tiene ningún sentido, porque estás usando una lógica pequeña en una manera de vivir como muy, muy típica, muy normal, para algo de lo cual nadie tiene explicación. Bueno, O sea, pero el es como... tamaño del ejemplo no lo hace más fuerte o menos fuerte. Te doy otro ejemplo. Suponete que vos venís ahorrando dinero y lo venís acumulando en tu mesa de luz todos los días y lo tenés cerrado con llave. De repente, un determinado día, vos abrís la mesa de luz y te encontrás con que tu dinero no está. Aunque vos no sepas qué fue lo que ocurrió, ¿no creés que hubo una causa por la cual tu dinero desapareció? Claro, pero digo, que yo lo haga, bien, pero que yo lo haga con mi manera de vivir, porque yo no sé, a ver, es como decirte, si el día de mañana se te apaga la luz, vos no vas a creer que hubo un corte de luz, y en tu manera muy típica de vivir, lo primero que haces es pensar eso. Ahora, que sea ese razonamiento que sirve para la vida cotidiana, no significa que se pueda usar de la misma manera para la explicación de si la vida misma tiene un sentido en sí o no. O sea, pero si te vuelvo a ¿por qué? repetir, mirá, Félix, te vuelvo a repetir. Yo no estoy hablándote del sentido de la vida, yo no estoy hablándote del porqué de la existencia. Yo te estoy hablando de una causa. Recordá esto, para después del live meditarlo. Una cosa es discutir cuál es la razón de la existencia, y otra cosa es cuál es la causa u origen de la realidad. Son dos preguntas distintas. En este caso yo no te estoy hablando del sentido de la vida, eso lo podemos hablar en otro momento. Yo te estoy hablando de cuál ha sido la causa originadora del espacio-tiempo y la realidad. Lo puse como un ejemplo, ¿no? Sí, no, te entiendo. Sí, lo que pasa es que el ejemplo en este caso no aplica, porque es como que estás juntando peras con bananas. Entonces, me tendrías que poner un ejemplo con respecto a la causa. Y vuelvo a repetirte, porque acordate lo que vos dijiste, que yo no conozca la causa hace de que no pueda afirmar de que dicha causa haya existido o que sea necesaria. No, todo lo contrario. Nosotros en la vida constantemente nos encontramos con efectos que desconocemos cuáles han sido las causas, pero que sabemos que una causa tuvo que haber habido. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el universo.
En principio, Eso es una, a ver, no, eso es una suposición. pero está Pero es justificada. una suposición, no podés decir que se justifica o no, no deja de ser suposición y no podés basar una respuesta tan profunda, por así decirlo, en una suposición. Pero O a sea, ver, te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿A qué velocidad viaja la luz? no sé. Bueno, según la física moderna, cree que se viaja que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero nadie puede medir la velocidad de la luz. En definitiva, es una suposición, que se especula y se cree que esa especulación está justificada. Entonces, aún en las ciencias, la especulación justificada, siempre y cuando encaje para poder describir la realidad de forma apropiada, está bien utilizada. Nosotros constantemente estamos especulando, Félix. Ahora, hay especulaciones que están justificadas y hay otras que están injustificadas. Si es una mala especulación la que estamos haciendo, vos tenés que darme las razones del por qué. Ahora, si no lo es, la pregunta es por qué no lo deberíamos abrazar. Porque estás confundiendo especulación con tener la respuesta a algo. Y vos puedes decir, bueno, yo creo que esta puede ser la respuesta, y otra cosa es decir, esta es la respuesta. Son dos cosas muy distintas. O sea, una cosa es saber algo, y otra cosa es ¿Y yo qué suponer fue lo que algo. dije que sé? ¿Sí? Entonces, respecto a lo... Claro, vos decís, una cosa es suponer algo y otra cosa es decir que sé algo. Yo hasta el momento en nuestro diálogo, ¿qué fue lo que dije que sé? No, claro. O sea, a ver, lo que vos me dijiste es, vos me diste el ejemplo, ¿no? Del árbol y demás. Me dijiste, ok, vos no supondrías que ese corte tuvo una causa o esa realidad tuvo una causa. Yo te digo, sí, yo lo supondría, ok, pero no puedo afirmar con una suposición porque, o sea, si no, no tiene sentido nada. ¿Qué Es como que yo te necesitas digo, para sí, afirmar? se cayó ese ¿Qué escáner. necesitas para afirmar? Buena pregunta. Eh, Pruebas más sólidas que no dependan de mm, mi experiencia pasada, Que ¿sí? no dependa de tu experiencia pasada. O sea, de mi experiencia personal. ¿Me explico? O sea, es como que es lo que me decías recién de la luz. Yo no sé si la luz es medible, eso ahí ya no te Pero, puedo, pero no sé si es lo que la dijiste recién. ciencia se fundamenta en las experiencias que hemos Ujú. tenido a través de lo que observamos, Félix. Entonces, si lo que vos estás diciendo es verdadero, la ciencia pierde uno de sus principales pilares, que es la observación y la experiencia humana. ¿Por qué? No. O sea, si yo te dijera, ok, pasó esto, tenemos acá las pruebas de que esto pasó y esto se movió así y listo, ok. Ahora es como agarrar ya todo el proceso al final y decir, listo, ya conozco lo que pasó. No, porque ya está terminado el proceso y vos no sabes todo lo que ocurrió en medio, ¿se Sí, entiende? O sea, te está la entiendo, información te entiendo. Lo demasiado... que vos no estás entendiendo es que en el ejemplo del árbol, yo no te estoy diciendo, mirá, vino un leñador a las 7 de la mañana, tiró el árbol y se fue a tomar un café a 2 cuadras de acá de donde estamos nosotros. Yo no te estoy proponiendo esa explicación porque no la sé. Lo único que yo puedo saber por certeza, a la luz de los efectos, es que ha habido una causa. Y Ujú. esto es el pilar de la ciencia. O sea, nosotros estudiamos los efectos para conocer las causas. Por medio de los efectos podemos afirmar cosas acerca de las causas. Entonces, esto que vos me decías, ¿no? De que para uno poder estar tener cierto grado de seguridad con respecto a una determinada afirmación, necesitas que no esté fundamentada en la experiencia personal, decís. Pero la experiencia personal, la observación, es parte de los pilares del método científico. No podríamos hacer ciencia sin experiencias personales y observación, y por medio de ellas sacar conclusiones. No, entendí eso, sí.
me refería a que no puedo, digamos, afirmar algo que haya pasado. Por ejemplo, ¿no? Si vos tenés, no sé, otra experiencia, ¿no? Ante la misma situación vas a reaccionar distinto, ¿verdad? Seguro. Claro, entonces a eso voy. Yo no puedo afirmar esto como si fuera algo neutro, como que esto pasó por esto, es un hecho. No, eso lo afirmo, según yo, en base a mi experiencia personal, ¿sí? Y eso es muy No. cambiable, o sea, eso se altera demasiado. Suponete, mira, te doy un ejemplo, me parece que ahí también está cerrando. Suponete que yo digo haber tenido experiencias con extraterrestres. Suponete que yo digo que me abdujeron, una nave espacial me abdujo varias veces en el pasado y que conozco personas a las que le ocurrió lo mismo, ¿no? Y vos no crees en los extraterrestres. Ahora, supongamos que los dos, luego de ese caminar en los bosques de Palermo, venimos acá a casa a ver un partido de River, o no te gusta el fútbol, sino jugar a la Play, ¿no? Y nos ponemos a jugar a la Play y de repente yo tengo dos perritos que ladran todo el tiempo. Esos perros así, de la nada, dejan de ladrar. Estaban afuera y dejaron de ladrar. A mí me llama la atención, te digo, Félix, vamos afuera a fijarnos a ver qué fue lo que pasó. Vemos, los perros no están. Los perros no están. Revisamos toda la casa, los perros no están. Yo podría decir, vino una nave interplanetaria y abdujo a mis perros y probablemente se los llevó a otra galaxia. Vos podrías decir, no, probablemente vino un ladrón y porque son lindos se los robó. Nosotros estaríamos en desacuerdo con respecto a qué causa fue la que hizo que los perros no estuvieran. Pero no estaríamos en desacuerdo con respecto a que hubo una causa. Eso es lo que yo te estoy queriendo decir, que la experiencia personal puede sesgar la causa que propongamos, pero no nos va a poner en desacuerdo con respecto a la necesidad de una causa. Claro, ahí entendí. ¿Se entiende entonces el punto? Entonces, yo no te estoy diciendo en principio, Dios es el creador de los cielos y la tierra. No, simplemente lo que yo te estoy preguntando es, ¿cuál es la causa del universo? ¿O crees que hubo una causa del universo que pudo haber sido Homero Simpson, que pudo haber sido un platillo volador, o que pudo haber sido Bob Esponja? ¿Se entiende? No sabemos quién fue la causa del universo, o qué fue la causa del universo. ¿Pero crees que el universo tuvo una causa? No sé si, a ver, ¿cómo decirlo? No sé si las mismas reglas que rigen en nuestra forma de vivir puedan regir igual en la creación de nuestra forma de vivir, ¿se entiende? O sea, que digamos que en nuestra forma de vivir, ¿sí? Algo necesita una causa, no significa que si hay un creador, en el plano espacio-tiempo del creador, necesariamente funcione igual que acá. Te entiendo. El problema es que la causa que estoy demandando es porque justamente estamos hablando del universo. No estamos hablando de una realidad que trasciende el universo. Estamos hablando del universo. Estamos hablando de la causa del espacio-tiempo-materia. Entonces, por ende, como nosotros estamos inmersos en este espacio-tiempo y materia, la analogía es correcta. ¿Está bien? Yo no te estoy diciendo, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿cuál es la causa de Dios? Esa sería otra pregunta, porque estamos hablando de una realidad distinta, trascendente, a esta realidad espaciotemporal en la que nos encontramos. En ese punto puede llegar a ser buena tu apreciación. Ahora, estamos hablando del universo que conocemos porque vivimos en él, nos relacionamos en él, por ende esta pregunta es válida para el universo. Pero ese es el tema, que si Dios creó el universo no sabemos si vive dentro de él. Bueno, pero pará, vos metiste a Dios en esto, yo todavía no metí a Dios, ¿eh? Fíjate, me parece... No, a mí me parece, fíjate, esto para que lo chequees cuando reflexiones. Constantemente en nuestro diálogo vos como que te vas adelantando a cosas que todavía no hemos hablado. Yo te dije, yo no estoy hablando de Dios, simplemente lo único que te estoy preguntando es si crees que el universo tuvo una causa, que esa causa
puede ser Bob Esponja, el Pato Donald o Bugs Bunny, ¿se entiende? No lo sabemos, pero yo solamente quiero saber si vos creés que el universo requiere una causa, nada más que eso. Creo que no necesariamente, o sea, hasta ahora podría tener una causa, sería lógico, en base a lo que a los argumentos que me das, ¿se entiende? Pero si hay, que a eso es lo que voy, si el universo en sí funciona con una causa, no necesariamente el creador del universo, por así decirlo, rija con las mismas leyes. ¿Cómo decirlo? Claro, sí, o sea, a eso voy. Que el universo tenga una causa, sí, seguro, puede Esperá, ser, esperá, no sé. te vuelvo a repetir, ojo, esto parece una obsesión ahí con Dios. Yo no estoy metiendo todavía a Dios en la ecuación, ¿eh? Vos estás hablando de Dios, del creador del universo y cosas por el estilo. Yo todavía ni lo mencioné, solamente estoy hablando de la causa. Hasta acá entonces podemos estar de acuerdo en que el universo requiere una causa. No estoy diciendo Dios, no estoy diciendo Jesús, no estoy diciendo un ser espiritual, no estoy diciendo nada de eso. El universo requiere una causa. ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación? No lo afirmaría, pero hasta ahora es la hipótesis que más peso puede tener. Bien. O sea que, a ver, esto es una cuestión de hipótesis. O sea, muchas veces hay muchas hipótesis, totalmente. Muchas veces hay muchas hipótesis. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sopesar las hipótesis. ¿Cuál es mejor hipótesis? Capaz que las hipótesis no llegan a cubrir el 100% de nuestras expectativas. Pero la mejor hipótesis es la que explica mejor la realidad que aquellas que se oponen a esta, ¿no? Entonces, en el acto de sopesar hipótesis, estamos de acuerdo con que la mejor hipótesis, aunque no cumpla quizás con todas tus expectativas, la mejor hipótesis es que el universo requiere una causa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, claro. Buenísimo. Bueno, ahora sí, una vez que aceptamos que el universo requiere una causa, al menos hasta ahora, bueno, ¿podemos llegar a pensar algo sobre la causa? O sea, ¿en qué sentido? Claro, a ver, según lo que nosotros sabemos, ¿podemos inferir algo acerca de las características que tiene que tener una causa? ¿La causa del universo? Mira, te doy un ejemplo, Félix, mira. Si el universo tuvo una causa, su causa debe ser distinta al universo. ¿Por qué? Mira, te doy un ejemplo. ¿Qué es el universo? El universo es, en principio, espacio, tiempo y materia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Sí. Si el espacio, tiempo y materia han comenzado a existir, porque tuvieron una causa, si espacio, tiempo y materia han comenzado a existir, la causa del espacio, tiempo y materia no puede ser espacial, temporal y material. ¿Estamos de acuerdo con esto? No entendí, o sea, sí entendí lo de que, a ver, sí entendí que el universo, sí, obviamente todas las leyes que conocemos, ¿no? Espacio, tiempo, materia, y después, lo último no lo entendí. Bien, el universo es espacio, tiempo y materia en principio, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Porque podríamos dar definiciones un poco más complejas, pero simplemente para avanzar en el diálogo, diríamos, si estamos de acuerdo, con que es espacio, tiempo y materia. Ok, si el espacio, tiempo y materia, que es el universo, requieren una causa, es porque han comenzado a existir. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. Habíamos dicho con que estamos de acuerdo con que el universo, la mejor hipótesis es que requiere una causa. Por ende, espacio, tiempo y materia requieren una causa. Ahora, si requieren una causa es porque comenzaron a existir. Y si comenzaron a existir, quiere decir que la causa que le antecede no puede ser material, no puede ser espacial, ni puede ser temporal. ¿Se entiende? Claro. ¿Estamos de acuerdo con esto?
Ujú. Bien, entonces algo ya podemos empezar a dilucidar con respecto a la causa. ¿Por qué? Porque la causa del universo tiene que ser aespacial, atemporal e inmaterial. Claro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ujú. ¿Sí? Bien, Sí. buenísimo. Entonces ya tenemos esas características. Ahora, también a la luz de lo que conocemos del universo y su origen, la causa tuvo que haber sido algo terriblemente poderosa. Porque aquel que lee, al menos de forma superficial, yo tampoco soy un genio en esto, no suelo tratar el tema porque también no es mi fuerte, pero aquel que lea un poco sobre el momento primigenio del universo, sabrá que ese punto en el que todo comenzó a existir, en esa gran expansión llamada Big Bang, era un punto de energía acumulada de forma infinita. Por ende, la causa del universo, No te escuché. Un un punto punto de... con cantidad de energía infinita. Porque imagínate que de ahí se originó toda la inmensidad del universo, ¿se entiende? Entonces, la causa Ujú. del universo ahora no solo tiene que ser atemporal, inmaterial y aespacial, sino que también tiene que ser tremendamente poderosa. ¿O no? ¿Sí? Bien, ahí vos ves de que haciendo este ejercicio mental, yo en ningún momento te nombré a Dios, no hubo ningún pasaje bíblico que te haya nombrado, ni te hablé de la voluntad de Dios, ni la razón de la existencia, ni el porqué de la vida, ni nada por el estilo. Empezamos a dilucidar, Ujú. lógicamente, a través de la razón, empezamos a dilucidar rasgos o características del Dios cristiano. Un ser aespacial, atemporal, inmaterial y tremendamente poderoso. ¿No te parece similar? Claro, sí, sí, sí. No, yo no digo que Dios no exista como una energía superior y algo fuera de este universo, por así decirlo, ¿no? Eso no lo niego. Bueno, entonces es una buena noticia, porque a diferencia de como estábamos quizás hace un rato atrás cuando comenzamos nuestra conversación, ahora ya no sos ateo entonces. Ya no sos ateo. Claro, sí, yo empecé la conversación diciéndote que no necesariamente, digamos, la etiqueta me Claro. hacía No, honor, por no, así está decirlo. bien, pero que me dijiste que pese a que no te gustaban las etiquetas, es como que encontrabas cierta simpatía con el ateísmo si es que tenías que etiquetarte de alguna manera. Pero dada la conclusión que acabas de llegar, te das cuenta con que la idea atea no es una idea que a vos te cierre. Ojo, yo no te estoy diciendo que tampoco el cristianismo te vaya a cerrar, no, pero al menos el ateísmo, que niega esta causa inmaterial, espacial, atemporal y sumamente poderosa, tampoco te cierra, ¿ves? Entonces, al menos creo que hemos avanzado un paso. No, no. Claro, claro, sí, sí, eso yo no lo negué, no digo que no exista un Dios. A lo que iba es que no creo en el Ok, Dios católico, ok. cristiano, evangélico, no sé, Ahora eso, ahí la ¿sabes? cosa empieza a cambiar, porque, bueno, capaz que yo te entendí mal, pero al principio me parece que vos negabas a Dios. Ahora está bien, no negás a Dios, pero negás al Dios del cristianismo. Ok, eso es otra discusión que me parece interesante. Sí, sí, de la mayoría de las religiones, o sea, no. De hecho, bueno, Alejandro Lerner creo que era, no, Alejandro Lerner, no, John Lennon, perdón, que decía en un tema, si no existieran países, religiones, y no me acuerdo qué cosa, eh, como que, no, bueno, no sé si Sí, recordás sí, 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 ese sí. tema, pero justamente hablaba un poco Imagine se llama el tema. de... Imagine. Imagina un mundo sin religiones, imagina un mundo sin... a mí me parece una burrada ese tema, te tengo que decir, ser sincero, en otro momento podemos hablar del por qué. Pero entiendo el punto. Bueno, pero ahora fíjate, antes de discutir el tema de la fe cristiana, tenemos que discutir el puente que conecta la idea de la existencia de una deidad, que todavía no sabemos quién es, de una deidad con
si es posible la deidad del cristianismo. ¿Cuál es ese puente, ese conector? Son los milagros, los milagros. Ahora, sé de que probablemente, porque una de las cosas que vos me dijiste, ¿no? El tema del coronavirus, cosas por el estilo que me parece que son buenas objeciones, pero pensemos más allá de lo que nuestra experiencia cotidiana nos muestra, pensemos en la idea del milagro. Si existe una causa trascendente al universo que fue capaz por sí misma de crear lo inmenso de este universo, la pregunta es, ¿esa causa trascendente podría relacionarse con el universo que ha creado? ¿Tiene la capacidad de poder intervenir en aquello que ha creado? No sé, como no lo conozco, no te No, voy a decir está que sí o bien. que no. Pero pongámosle que Está bien, podría. porque vos fíjate una cosa, ¿no? Suponete una cosa. Mirá, un ejemplo tonto, ¿no? Hay veces que la gente se ríe cuando hablamos de el nacimiento virginal de Jesús, ¿no? La concepción virginal de Jesús. Hay gente que se ríe y dice, pero ¿cómo va a aparecer ahí sin relaciones sexuales? Va a aparecer un niño en el vientre de su madre, ¿no? Parece medio loco. Pero más allá de eso, pongámonos a pensar en algo, Félix. Si la causa originadora del universo... Dale. Antes que sigamos, hay un video de Parafantástico que estaría bueno que veas, que habla un poco de esto de que dice Jesús y los Anunnakis hizo 2 videos al respecto de esto que me decís, de la causa del origen de la Jesús, ¿sí? Está bueno para que después si me lo podés mandar por privado, okay. Encantado, lo miro. Entonces, mirá, pensemos en esto. Ese milagro que muchas veces, yo recuerdo cuando no era cristiano, también me causaba gracia, porque digo, esto es puro chamullo, sabemos que los pibes no vienen al mundo así, es como creer en la cigüeña, ¿no? Pero pensémoslo de esta manera, lógicamente. Pensemos, si existe una causa trascendente al universo, que fue capaz de crear cada átomo de este universo, que pudo ordenar el universo de tal forma que tus neuronas estén ordenadas de tal manera que vos seas capaz de percibir la realidad y en este momento entender el mensaje que te estoy transmitiendo, si una causa originadora fue capaz, a través de su inteligencia y su poder, de llevar adelante todo este universo tal y como lo conocemos, la pregunta es, ¿qué impedimento lógico tendría esa causa originadora para, por dar un ejemplo, crear un ser humano, para, por dar un ejemplo, sanar una enfermedad, o para, por dar un ejemplo, recobrarle la vista a un ciego? ¿Habría algún impedimento lógico, más allá de que nosotros no hayamos experimentado ningún milagro? No. ¿Crees que no hay ningún impedimento lógico? Claro. Ok, entonces mirá cómo hemos seguido avanzando. ¿Por qué? Porque ahora la conclusión que hemos llegado es la siguiente. Si Dios existe, los milagros son posibles. ¿Sí o no? Habría que definir milagro. Porque y es lo que te acabo de decir. Es lo que te acabo de decir. Un milagro es cuando la causa originadora del universo interviene en su creación para causar un efecto que de otra manera no podría ser causado. En este caso, por dar un ejemplo, que un ciego recobre vista. El ser que hizo al universo, a todos los átomos que lo componen, y a la complejidad de la vida humana, la conciencia, etc., ¿le sería difícil de alguna manera, o sería para él imposible no poder darle vista a un ciego? No. Entonces, bueno, si Dios existe, los milagros son posibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero, a ver, si Dios existe, claro que sí, puede existir. El tema es no hacer una afirmación general, porque decir, si Dios existe, y bueno, sí, pero eso no hace, porque se puede interpretar como que entonces eso significa que el Dios católico existe, y que lo noto, por ejemplo, en tus seguidores, que cuando haces esta afirmación, ¿sí? Dicen, entonces dio toda una explicación, y ahora el Dios yo no dije todavía el Dios católico, yo todavía no mencioné
Catolicismo, no mencioné a Jesucristo, no mencioné... No. Sí. Lo entendí. A lo que voy es, sí, totalmente, pueden existir los milagros y puede existir Dios fuera de la religión, de una manera más neutra. Ajá, Ok, sí. bueno, fíjate, hace una hora atrás estábamos a kilómetros de la conclusión a la que hemos llegado ahora. Me parece que hubo bastante avance. No, yo no creo que, digamos, que Dios no exista. De hecho, justamente creo que hay alguna cosa, no sé cómo decirle porque no lo puedo explicar. Como no lo puedo explicar, tampoco lo voy a afirmar, pero creo que puede existir algo superior, por decir así. Ok, bien, buenísimo. Bueno, el último paso que nos queda es, bueno, esta causa originadora del universo que es capaz de poder hacer milagros, ¿quién es o qué es? Es la última pregunta que nos queda. Y obviamente ahí vienen las religiones a discutir. Es mi Dios, es mi Dios, es mi Dios, y todas se adjudican a su Dios esta causa originadora, ¿no? Ahora, obviamente, este live no nos alcanzaría para yo poder explicarte a detalle por qué creo que esta causa originadora es el Dios del cristianismo. Pero lo que sí yo te diría, y que eso, si es que vos tenés ganas, lo podés hacer por tu propia cuenta, es, ya que aceptamos que el universo requiere una causa, que esa causa tiene que cumplir ciertas características, y que además esta causa puede hacer milagros, yo lo que te recomiendo es que analices el caso de la vida de Jesucristo. En términos históricos, no en términos de fe, ¿eh? No vayas por el lado de la fe, no vayas por el lado de la devoción. Eso es un tema muy importante también a tratar, que es considerar los textos bíblicos como que porque fueron escritos, eso ya es una comprobación. Sí, eso sería una forma errónea de pensar. Estoy de acuerdo con vos. Así tal y como vos lo planteás, sería una forma errónea de pensar en el texto bíblico, sin lugar a dudas, porque si no, todo lo escrito que lo tengo que asumir como verdadero, si me encuentro un libro de Harry Potter, ¿tengo que empezar a creer de que Hogwarts existe? No, en absoluto, para nada. Yo tengo que aplicar ciertos criterios para ver a ver qué es verdad y qué no de un texto escrito, ¿se entiende? Tengo que ser capaz de identificar la falsedad y diferenciarla de un testimonio veraz. Entonces, creo que obviamente ahora no nos alcanzaría el tiempo para tratar este tema. Lo digo, lo decía para que me decías el Jesús histórico. No sé qué manera de comprobar eso hay, porque honestamente, a ver, que esto me parece algo totalmente lógico. Una persona de hace 2000 años que supuestamente escribieron lo que quería decir Jesús, ¿no? No tenían suficiente capacidad, es como decir, es un vaso chico y sale una canilla, una catarata de información y tienen un vasito así súper chico. No entendí el ejemplo, no entendí el ejemplo. A ver, ¿podrías usar otro, explicármelo mejor? No llegué a entender el ejemplo. Claro, o sea, vamos a suponer que la historia, ¿no? De que Jesús vino a la tierra, que sí, ajá, se murió, resucitó a los 3 días, todo ok. Ok, por decirlo así, ¿no? En criollo, se junta con sus seguidores, con sus fieles, y les da, como por decir así, los mandamientos y una serie de frases para que la gente tome conciencia, ¿no? Vos decís, imagínate que quiénes tendrían que haber sido, ¿no? Las personas que recibieron el mensaje para poder captar toda la información, ponerla en un libro y decir, che, mirá, hace 2000 años escribieron esto. O sea, no sé, me parece algo ridículo. O sea, porque si te pones a pensar, gente hace 2000 años. Vos decís, bueno, poner que eran, no sé, el Einstein de... Mirá, perdón, te tengo que interrumpir porque me quedan 12 segundos y se va a apagar el live. Si querés lo continuamos en otro momento, porque Instagram me lo está a punto de cortar. ¿Te parece?